Dicen desde hace décadas que este lugar está maldito. El condado de Treviño es una isla extraña perteneciente a Burgos, en mitad de la provincia de Álava. Y dicen que está maldito porque las localidades de Imíruri, San Vicentejo y Ochate conforman una especie de triángulo en el que a lo largo de las décadas han pasado demasiadas cosas sin explicación aparente. Y la historia dio comienzo a raíz del avistamiento de un espectacular ovni que además fue fotografiado el 24 de julio del año 1984. Su autor fue un joven que trabajaba por aquel entonces en la Caja de Ahorros de Vitoria llamado Prudencio Muguruza. Si os parece, escuchamos al principal protagonista de esta historia. Fue justamente al salir de un bosque bastante cerrado, que ahí por supuesto estaba ya más oscuro, y cuando la perra comenzó a inquietarse, se me subían las piernas, me arañaba, gemía. Digo, seguro que ha olfateado algo y está asustada, ¿no? No le di mayor importancia. Entonces, justo al salir a un claro que salía del bosque, fue cuando se iluminó todo. O sea, noté como una especie de fogonazo, se iluminó y fue cuando miré hacia arriba y vi aquello tan enorme encima mío, ¿no? Era una esfera enorme y luminosa con una estela que subía como si fuera un cometa, pero que estaba estático totalmente, ¿no? Lo primero que hice automáticamente fue la fotografía. O sea, fue como un movimiento reflejo. Cogí la cámara y hice la foto, ¿no? Los medios de comunicación rápidamente se interesaron por la historia de Pruden, e incluso el diario ABC publicó foto y relato, alcanzando una repercusión brutal. Y lo más interesante es que por aquel entonces fueron analizados los negativos de la polémica instantánea y los técnicos determinaron que no había montaje. De hecho, en páginas interiores, el por entonces joven periodista Juanjo Benítez aseguraba que precisamente tras analizar el negativo de la fotografía en un laboratorio fotográfico, se podía determinar que no había sido manipulado, es decir, que no había fraude. Y claro, a raíz de esta publicación, Ochate se llenó de curiosos. Hay lugares que, aunque no creamos en ello, desafían la lógica, ¿no? Y Ochate es uno de esos sitios. Ochate es un lugar donde han habido avistamientos, donde ocurren fenómenos paranormales, donde parece además como si un vórtice telúrico o quizás algún tipo de puerta interdimensional nos hiciera pasar a una dimensión diferente. Y aún en pleno siglo XXI, esos lugares siguen existiendo y Ochate, desde luego, es uno de los más reconocidos. Cientos de personas, como suele ocurrir en estos casos, acudieron en años sucesivos para intentar experimentar lo mismo que el bueno de Pruden Muguruza. Y fue entonces cuando surgió la otra historia de este lugar, un triángulo maldito en el que el fenómeno ovni, la aparición de extrañas criaturas humanoides, los misteriosos latidos que se oyen en la madrugada, la niebla que desorienta a quienes allí se encuentran y las desapariciones de personas estaban a la orden del día. El día 20 de agosto de 1970 se produce, en mi opinión, un punto de inflexión en toda la historia de Ochate. Ese día supuestamente desaparece Fernando Mestoy y a pocos kilómetros de aquí también aparece el cadáver carbonizado de un agricultor llamado Juan Peché. En ese momento Ochate pasa de ser un lugar en el que ocurren cosas extrañas para ser ya un sitio peligroso en el que incluso la gente puede morir. Muchos testigos hablan de esa niebla que se posa de repente sobre el lugar como un síntoma claro de que algo va a ocurrir. De hecho, uno de los episodios más extraños lo protagonizó un destacamento de carros blindados del cuartel militar de Araca, de Vitoria. Los soldados que se encontraban realizando maniobras un poquitín más abajo, yo me imagino que todavía hoy no han logrado explicar por qué, a raíz de que les cayera encima una tremenda niebla, literalmente perdieron la noción del espacio y del tiempo. Los aparatos de localización de los blindados no funcionaban. Habían entrado en una especie de bucle del que no lograban salir para desesperación de unos militares que nunca antes se habían enfrentado a algo así. Hubo problemas médicos de personas que se vieron afectadas por convulsiones, por dolores. Fallaron los equipos electrónicos que llevaban en esos momentos. Se habla también de aparición de siluetas. Pero hay más, porque como decimos, con la llegada de la niebla, parece que los fenómenos extraños se multiplican. Testigos como el cámara y radioaficionado Miquel Colmenero, un hombre escéptico y pragmático, tuvo en este lugar una experiencia que ya jamás olvidará.